Hola público, hoy os traigo un vídeo cargadito de consejos de diseño gráfico. Quédate para conocer qué 13 trucos os recomiendo para mejorar vuestras composiciones, aunque no seáis diseñadores gráficos. Bueno, independientemente de lo que necesitemos diseñar, si piezas visuales para redes sociales, una invitación para una boda o incluso una presentación para un evento de empresa, sé bien que alguien que no es experto en la materia o que no cuenta con nociones sólidas de diseño gráfico puede encontrar algo intimidante ponerse a diseñar. Pero creo que existen una serie de conceptos básicos o trucos de diseño gráfico que si los seguimos, bueno, nos pueden ayudar a evitar una gran mayoría de errores. Antes de que me adentre en estos trucos de diseño gráfico, quiero dejar claro que ninguno de estos tips puede sustituir el trabajo que realiza un diseñador gráfico. Siempre que sea posible, es aconsejable ponerse en las manos de un profesional de la comunicación visual. ¿Vale? Ahora, si de imprevisto te ves forzado o forzada a tener que diseñar una pieza de comunicación, creo que seguir esta serie de consejos te puede ayudar a enfocar un poco más el tiro y a conseguir que tu resultado no sea completamente desastroso. Venga, vamos con el primero. Limita las tipografías. Si usas muchas tipografías diferentes, solo conseguirás dificultar la lectura de tu mensaje. Busca y empareja dos tipografías que funcionen bien juntas. Este es uno de los puntos que no debes olvidar nunca, y por eso quiero citarlo el primero. No abuses de tipografías diferentes en una misma creatividad. Podemos llegar a cargar mucho la pieza y a convertirla en algo ilegible. Escoge siempre fuentes que favorezcan la lectura para contribuir a que tu diseño sea eficaz y simple. Yo te recomendaría limitar el uso solo a dos tipografías. Si quieres forzarlo, quizás 3, pero no pases de ahí. No necesitamos más para conseguir un buen diseño sin complicarte la cabeza. Sé sutil con el uso de las mayúsculas, cursivas y los diferentes grosores para enriquecer tus diseños. En el caso de las tipografías, la familia es lo más importante. No necesitas utilizar diferentes tipografías para conseguir un impacto. Puedes hacer uso de todas las variantes de una misma familia. Podemos conseguir uniformidad visual usando una misma familia de fuentes. Por eso, siempre será más apropiado escoger una fuente que cuente con muchas variantes, una familia tipográfica, como pueden ser la tipografía Gotham o la Swift. Atrévete con el tamaño. El tamaño nos puede ayudar a llamar la atención y a favorecer el impacto sobre una palabra o texto. No tengas miedo a ampliar el tamaño de la tipografía o del resto de recursos gráficos. Recuerda que a través del tamaño también podemos generar énfasis y resaltar esa palabra para favorecer su impacto. Respeta el espacio entre los elementos. Otorga al texto y a sus caracteres de espacio para que puedan respirar. Tu diseño debe contener espacio para lograr equilibrio y armonía. Evita apelotonar imágenes, formas o texto. Controla siempre el espacio entre líneas y también el kerning, el espacio entre caracteres. Trata de no ampliar o reducir demasiado estos espacios o impediremos que el texto se pueda leer correctamente. Usa bien tus colores. Recuerda escoger colores análogos o complementarios, buscando mantener la armonía en tu diseño. Este es otro punto en el que se cometen muchos errores. Escoge una paleta en función de tus necesidades. Por ejemplo, un par de colores sería suficiente para diseñar logos o identidades visuales. Piensa que además siempre podemos combinar estos colores con el blanco y tonalidades del negro, es decir, mayormente grises. Con los colores pasa lo mismo que con las tipografías. Si usamos más de dos, la cosa puede llegar a complicarse y te resultará más difícil mantener la armonía de la composición. Los colores deben escogerse de forma meditada, nunca arbitraria. Para conseguirlo, podemos hacer uso de la teoría del color, una serie de reglas básicas que, con ayuda del círculo cromático, nos facilitan escoger una correcta paleta de colores. Si hay alguien que aún no conozca bien la teoría del color, por aquí arriba os dejo un vídeo donde la explico al detalle. No te lo pierdas. Ordena, ordena y ordena. Un diseño bien compuesto es estéticamente más agradable. Las líneas, las formas y los objetos se alinean para crear márgenes y líneas de base, para componer un diseño más meditado y armonioso.
Una composición no debe proporcionar nunca una sensación de desorden. Alinear el texto y ordenar los elementos de nuestra creatividad siguiendo una retícula de composición puede ayudar a conseguir que nuestro diseño respire orden, equilibrio y armonía. Aprovéchate de la jerarquía. El tratamiento que demos a los elementos por escala, tipografía, composición, posición o color dictará la forma en que se leerá su contenido. Venga, tómate un rato para leer la siguiente pantalla. Podemos hacer uso de la jerarquía para ordenar nuestro contenido. La parte visual más dominante, por tamaño o por contraste, de todo el diseño debe ser la parte más importante del mensaje. Puedes darle un color más fuerte o ampliar el tamaño de un elemento para comprobar cómo puede cambiar la jerarquía de nuestras composiciones gráficas. Memoriza este truco. Ojo al contraste. Vigila el contraste sobre las formas y las tipografías para crear un diseño llamativo y legible. El contraste es uno de los aspectos que más debemos controlar en diseño gráfico. Debe otorgar legibilidad y personalidad, contribuyendo a que nuestra composición resalte. Escoge una paleta de color que permita aplicar contraste para texto, fuentes y gráficos. Gracias al contraste vamos a poder asegurar que nuestra composición genera impacto y llama la atención. Tened en cuenta que si contamos con un texto extenso, siempre es más apropiado utilizar fondos claros y texto oscuro. Facilitaremos la lectura y evitaremos que el ojo se canse. Esto no quiere decir que no podamos usar fondos oscuros y textos claros, pero es más apropiado utilizarlos sobre titulares o textos más cortos. Ante la duda, simplifica. Simple siempre. No te compliques la vida con estilos o paletas de color complejas. Algunos de los mejores diseños son también los más simples. Recuerda, menos es más. Empieza con composiciones simples y sencillas. Nos ayudará a reducir el margen de error. A medida que vayamos ganando soltura, podremos ir introduciendo más elementos, pero mantén el diseño sencillo. Asegúrate de que cada recurso cuenta con un motivo por el que está incluido en tu composición final. Gracias a la simplicidad, tu pieza será más clara y más concisa, y además contribuirá a generar balance. Un diseño simple es más impactante y más favorable a recordarse. Busca coherencia y consistencia. Por ejemplo, si estamos diseñando un documento multipágina o una colección de carteles, nos debemos asegurar de que usamos las mismas tipografías, el mismo tamaño y los mismos colores para toda nuestra colección. Juega con la simetría. Recuerda que el buen diseño gráfico no ocurre por error. Asegúrate de que todas las líneas, marcos y espacios cuentan con pesos similares para lograr una coherencia en tu estilo. Podemos además hacer uso de líneas verticales y horizontales para jugar con el resto de nuestros elementos. No olvides valorar que el grosor de estos recursos combina correctamente con el peso de las tipografías. Valora el espacio en blanco. Que no te asuste dejar espacios. Aportará equilibrio a tu composición y definirá las áreas de espacio positivo. Este es uno de los trucos de diseño que más nos puede hacer dudar. En diseño gráfico, necesitamos dejar respirar a los elementos de nuestras composiciones. Rodear de espacio en blanco a las palabras o los elementos visuales puede contribuir a crear un diseño fluido y elegante. El espacio nos ayuda a que la composición gráfica final llame la atención. No debemos olvidar que gracias al espacio podemos crear la esencia visual o el dinamismo de una composición. Puede que te resulte muy tentador rellenar todo el lienzo con formas, textos u otros elementos visuales, pero es importante que dejemos respirar a los elementos de nuestras composiciones. Plantéate comprar recursos. Uno de los trucos de diseño menos conocidos y que nos ahorrará más tiempo. No es necesario que realicemos todos los diseños desde cero. Podemos comprar o descargar imágenes, iconografía y otros recursos de diseño para adaptarlos después a nuestro branding corporativo. Por ejemplo, elaborar una iconografía desde cero puede llegar a ser muy costoso. Existen numerosas páginas donde podemos descargar iconos como imágenes vectoriales para adaptarlos posteriormente a nuestro color corporativo. Lo importante es que escojamos los recursos con coherencia. Por ejemplo, que todos los iconos cuenten siempre con el mismo grosor de trazo y el mismo estilo en los bordes. Prueba, ensayo y error. No desesperes. Nadie nace controlando el paquete de software Adobe o conociendo la teoría de la Gestalt. Todos cometemos errores. Y no hay técnica o disciplina más autodidacta que el diseño gráfico. El aprendizaje es siempre constante. El ensayo y el error
inevitable. Pero recuerda que si no te gusta lo que ves, estás solo a un control Z de volver al estado anterior. Si estás buscando aprender diseño gráfico, recuerda que cuento con una lista de reproducción en mi canal donde voy subiendo vídeos más lectivos para que puedas ampliar tu conocimiento en esta disciplina. Y público, esto ha sido todo para el vídeo de hoy. ¿Qué te han parecido los trucos que he citado? ¿Crees que me he olvidado alguno por el camino? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita si no quieres perderte mis siguientes vídeos sobre diseño gráfico. Cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!